Los saludamos desde la Escuela Normal Superior de México y continuamos con el- la tutoría para la práctica docente. En nuestro canal de YouTube ustedes van a encontrar diversos videos donde estamos desarrollando la forma en que trabajamos la preparación de las prácticas docentes para los alumnos de la licenciatura en Historia. En esta ocasión, por considerar un elemento especial, vamos a presentar el libro del doctor Robert Marzano y otros autores que se denomina ¿Qué funciona en la enseñanza? Y en inglés What Works in Classroom Instruction. El libro se puede encontrar en Kindle en una segunda edición con el mismo título. Y es uno de los textos más importantes en didáctica porque se basa en investigación educativa. Los resultados de esta investigación nos dicen que hay 9 grandes estrategias que él enumera de acuerdo a su importancia en identificar similitudes y diferencias, resumir y tomar notas, promover el esfuerzo y dar reconocimiento, tareas y prácticas, lo que le llama representaciones no lingüísticas, que incluyen los organizadores gráficos, el aprendizaje cooperativo, establecer metas y realimentación, crear y probar hipótesis y activar el conocimiento previo. En la segunda edición ya se ordenan estas estrategias de acuerdo a una secuencia didáctica. De aquí, en primer lugar, hay que establecer las metas del aprendizaje a lograr. En segundo lugar, activar el conocimiento previo a partir de aperturas, resumir y tomar notas, que en este caso utilizamos los organizadores gráficos, que son partes de las representaciones no lingüísticas, el trabajo cooperativo con las fuentes, identificando similitudes y diferencias, para posteriormente realizar tareas y prácticas, que en este caso son los talleres de museografía y dramatización, crear y probar hipótesis con organizadores de tipo analítico, la realimentación que se hace en todos los cierres formativos, incluyendo promover y el esfuerzo y dar reconocimiento. Aquí tenemos esta secuencia de las técnicas que nosotros hemos incluido en nuestro practicum y nos empieza a decir pues cuáles son las habilidades y actividades que hay que desarrollar en el trabajo con fuentes, ¿no? Que consiste en la comparación con el presente pasado, la diferenciación y lo que le llama metáforas y analogías, lo que serían las acciones del presente en el pasado. Respecto al resumir y tomar notas, nosotros hemos visto la gran utilidad que tienen los esquemas, porque evitan la dispersión en el discurso docente y al mismo tiempo le permiten al alumno tener clara la información cuando responde una pregunta sobre lo que vio, de síntesis de lo que vio en la clase. Aquí la exposición se realiza con algo que ellos llaman la estrategia de enseñanza recíproca, donde el docente va a presentar una palabra clave, ¿no? A partir de una pregunta
que va a ser respondida por los alumnos, clarificada y en su caso que se logren las respuestas, la anotación correspondiente en el esquema del alumno. Promover el esfuerzo y dar reconocimiento es parte de toda la clase. Desde que iniciamos la apertura y pedimos la participación de 2 alumnos para que comparen una fuente y nos den sus ideas, que por cierto, esta participación no es pregunta-respuesta, sino tratar de que con las fuentes, objetos, imágenes, música, los alumnos expresen un sentimiento o una emoción. Entonces los dejamos pensar y los orientamos a que expresen esos sentimientos, esas emociones, ¿no? Sin pretender hacer una corrección de las mismas, porque no estamos hablando de algo que todavía no se les ha presentado. Las representaciones no lingüísticas son las formas de actividades en clase que no son meramente memorísticas o declarativas. En primer lugar, los organizadores gráficos, porque el organizador gráfico nos va a permitir analizar información para dar respuestas. El uso de dibujos y pictogramas, las visualizaciones, que es el uso de la imaginación utilizando diversos recursos como las fotografías, los dibujos, las pinturas, los videos, ¿no? También lo que les hemos comentado, el sensorama, la elaboración de modelos y maquetas en los talleres y los movimientos corporales en la dramatización. Todas estas representaciones no lingüísticas se encuentran, como les hemos comentado, en el libro What Works in Classroom Instruction, que ustedes lo pueden encontrar de forma gratuita en su primera edición o lo pueden adquirir en la segunda edición. Estas representaciones no lingüísticas son las formas en que vamos a desarrollar las actividades en la clase de historia. Como les hemos comentado, vamos a publicar el libro del doctor Joaquín García Andrés, en donde nos dice que la didáctica es en su esencia motivación. Una motivación respecto a la importancia del tema que tiene para los alumnos, con materiales interesantes y atractivos que el profesor tiene que curar en términos museográficos y con un conjunto de actividades que lo van a involucrar integralmente con estos recursos. A este tipo de aprendizaje él le llama representaciones no lingüísticas para distinguirlo de los conocimientos memorísticos y meramente declarativos. En este sentido, él nos habla de la teoría de la codificación dual del aprendizaje. El conocimiento de historia de forma solamente lingüística solamente se verbaliza, pero de no lingüística se visualiza, se imagina, es una sensación, es un sentimiento y de esa manera va a ser significativo para el alumno. De los organizadores gráficos, él nos dice que hay de 6 tipos: los descriptivos, secuenciales o cronológicos, procesuales o de causa-efecto,
esquemas episódicos, esquemas de principios o de generalización y esquemas conceptuales. Este esquema nosotros lo hemos utilizado y le hicimos una pequeña modificación. Es un esquema cronológico que tiene un inicio, que es el óvalo de la parte superior izquierda, el desarrollo, un fin y una conclusión. Este diagrama organizador gráfico, esquema que le llamamos proceso, nos permite ubicar cómo empieza un hecho o acontecimiento. Posteriormente, su desarrollo, su fin y cuál es la conclusión. Cuando nosotros estamos enseñando estos esquemas, respetamos mucho el orden, porque de lo que se trata es que el alumno al familiarizarse con la forma del esquema, ya sepa que se está hablando de un proceso que tiene un inicio, un desarrollo, un final y una conclusión. Y de esa forma, al interiorizarlo, cuando conozca alguna parte de este proceso, él mismo lo va a poder ordenar. Nosotros tenemos en el canal de YouTube un ejercicio en donde se le van a presentar a los alumnos estos óvalos pero en desorden, y el alumno los va a colocar si son inicio, desarrollo, fin o conclusión. Hemos probado estos organizadores gráficos ya durante muchos años y nos han servido para evitar el discurso muchas veces demasiado extenso y complicado, y que el alumno vaya tomando nota y vaya sabiendo cómo los hechos se van vinculando. Finalmente cerramos con una pregunta para sintetizar el conocimiento de la clase. También tenemos otro muy utilizado, que es el diagrama que le llamamos acontecimiento. Estos se van a impartir con un orden. En el centro iniciamos con una apertura sensible. Después vamos a desarrollar la ubicación espacial y temporal que se encuentra a la izquierda. Y como les hemos comentado, se va a utilizar recursos de ubicación, en este caso paisaje, ¿no? Y vida cotidiana. En el óvalo, en el círculo izquierdo, son los antecedentes, en las flechas inferiores los personajes que intervienen, en la cronología de la parte superior derecha, y finalmente las conclusiones y consecuencias de este evento. Les comentamos que es muy importante mantener el orden para que el alumno al ubicar el esquema sepa exactamente dónde va la información y cómo leerla y cómo obtener una conclusión. Como se ve, la clase no trata solo de que el alumno memorice este acontecimiento, sino que sea capaz de responder preguntas en función de el orden que presenta este esquema. Aquí tenemos otro, ¿no?, que también tiene una temática histórica y que nos combina diagrama de árbol, diagrama proceso. Es un poco más complicado. Puede parecer incluso un diagrama de tipo espina, pero en su elaboración, al final, nosotros podemos hacer una serie de preguntas, ¿no?, para que el alumno pueda analizar
dicha información. En el libro de Marzano encontrarán otros esquemas que aquí les mostramos, ¿no? Y el uso de dibujos y pictogramas que también tienen esa finalidad de información. Este es el esquema 5W, que va al centro el tema, el qué, el cambio, el cuándo y el cómo, el dónde, el quién y el por qué. Estos esquemas primero se completan para que le sirvan al practicante para presentar el tema. Y luego se eliminan algunas palabras clave, no palabras normales, habituales, sino palabras con temas históricos como fechas, nombres o acontecimientos, y se van a exponer en un cierto orden, siempre utilizando recursos. No se trata de una forma de dictado, sino de construir un esquema que va a permitir al alumno dar una respuesta con esta información. Esta es otra forma en que tenemos al diagrama 5W. En el caso de historia hemos ordenado 3 tipos de organizadores gráficos que denominamos esquemas sincrónicos, ¿no? Con información, como les hemos mencionado, sorprendente, que ustedes podrán detallar con el libro Enseñar Historia con diseño de situaciones didácticas del doctor Joaquín García Andrés, y una narración tipo turista, ¿no? Para un turista de la historia. Los esquemas diacrónicos requieren una información presentada en forma literaria, como una historia, un cuentacuentos. El profesor es un narrador, ¿no? Y los esquemas analíticos que van a presentar preguntas o problemas pueden ser de un periodista o un detective histórico. Estas son formas narrativas en donde vamos a presentar la información y vamos a hacer preguntas basados en estos esquemas. Obviamente iniciamos con una apertura sensible, ¿no? Donde vamos a recuperar la significatividad que tienen los temas a partir de emociones, sentimientos y sensaciones. Después el despliegue de esta información, y cerramos con una pregunta o preguntas para que el alumno recupere el análisis de esta información. Vamos a dar 5 minutos para que escriban, no tanto porque sea importante la escritura en sí misma, sino para ver cuál es la reacción, las formas de aprendizaje de cada alumno y vincularnos con él. En el caso del narrador, que son los esquemas cronológicos, el acontecimiento o el proceso, el narrador presenta la situación, luego la trama y luego la resolución. En el turista, la apertura que siento, que es con toda la información que se le ha presentado y cuál es su significado. En el caso de los esquemas cronológicos se presenta el problema, las hipótesis, la información y la comprobación de una respuesta. Todo este material lo hemos trabajado la maestra Rosa Ortiz y el maestro Gerardo Mora en la Escuela Normal Superior de México,
la coordinación de historia.